Hola, muy buenos días. Dios le bendiga grandemente a todos en este precioso día que nos regala el Señor. Como siempre, muy agradecido con nuestro Dios de todo lo que está haciendo en medio de esta comunidad de la fe y especialmente muy agradecido por cada uno de ustedes que se conectan cada día a simplemente pues escuchar un poco de la palabra de Dios, ¿verdad? Buscando un poco de la dirección del Señor para nuestro día, especialmente entendiendo que todo este contenido es un contenido cristiano, pero con una aplicación cotidiana para cada día, esperando que esto sea de bendición para su vida. Y pues bien, en esta semana pues seguimos celebrando lo que es el triunfo de Jesús sobre la cruz del Calvario, sobre la muerte misma, saliendo victorioso y así garantizando no solamente una vida eterna, sino también la victoria sobre cada una de las situaciones que cada uno de nosotros pueda estar pasando. Para aquellos que nos están mirando o escuchando por primera vez el día de hoy, mi nombre es Antonio, tengo el enorme privilegio y honor de servir a la comunidad hispana de Calvary Christian Church aquí en la ciudad de Linfield, Massachusetts, esperando como siempre que este contenido sea de bendición, sea de edificación y que sobre todo que podamos compartir con aquellas personas que puedan estar necesitando escuchar este mensaje el día de hoy y en los días venideros. Y bien, mis amados, pues como ya saben, esta semana, el domingo, estuvimos conmemorando, celebrando, recordando lo que es el domingo de resurrección. Pues el día de hoy quería más o menos seguir en esa temática de qué implica la resurrección de Jesús para nuestras vidas. ¿Qué implica la resurrección de Jesús para nuestro, no solamente nuestro pecado, sino nuestro diario vivir, ¿verdad? Entonces el día de hoy quería pues brevemente hablar de algo que cada creyente tiene que luchar. Hicimos referencia a eso pues en el servicio del domingo, de cómo muchas veces estamos sujetos a la negatividad, cómo muchas veces dejamos o permitimos que la negatividad tenga efectos sobre nuestras vidas y que puedan impedir de una manera u otra que podamos caminar en la victoria, en la libertad que el Señor quiere que caminemos. Y estaba pues leyendo, o mejor dicho, escuchando, ¿verdad? A medida que venía hacia la oficina el día de hoy, estaba escuchando aquel pasaje en Juan capítulo 21. Es aquella historia donde pues los discípulos, esto fue después de la resurrección de Jesús, después que Jesús ya se le había aparecido en unas cuantas ocasiones a los discípulos. La palabra dice que habían unos cuantos de ellos en la playa, en la orilla del mar, y Pedro de repente se le ocurre irse a pescar. Y vemos que en ese momento pues no pescan nada. Los discípulos le acompañan a Pedro, sin embargo nadie puede pescar nada. Y en ese momento pues ellos ven a alguien en la orilla que les dice tiren la red ahora, y cuando lo hacen pues la red sale llena de pescados y ellos entienden en aquel momento que esa persona que le había dicho eso era Jesús. Y a mí eso me estaba tocando de una manera especial porque cuando nos vemos alguna historia en la palabra tenemos que preguntarnos qué significa esta historia y qué aplicaciones tienen para nosotros hoy en día. Y a mí lo que el Señor me estuvo ministrando alrededor o a través de esa palabra el día de hoy, a medida que venía, es que muchas veces Pedro, ¿verdad? Antes de ser llamado a ser discípulo, Pedro era pescador. Eso era lo que él hacía antes de venir a los pies del Señor, antes de ser llamado como discípulo del Señor, antes de ser encomendado por el Señor a llevar el Evangelio y a edificar su iglesia. Sin embargo, en ese momento Pedro había vuelto a aquel lugar, aquella actitud, aquella costumbre, aquella cultura a la que él pertenecía antes de ser llamado por Jesús. Y cuando usted lee la escritura ve que no pudo pescar nada. Y lo que el Señor me estaba ministrando a través de eso es que ya después que el Señor nos llama, ya después que el Señor nos toca, ya después que el Señor transforma nuestra vida y nos hace caminar como nuevas criaturas, el deseo de Él no es que nosotros volvamos a aquellos lugares de donde ya Él nos sacó.
Eso fue lo que el Señor me estaba ministrando el día de hoy, que el Señor nos ha sacado de lugares, nos ha sacado de pensamientos, nos ha sacado de manera de expresarnos, nos ha sacado de pecado, nos ha sacado de estilo de vida, y el deseo de Él es que nosotros caminemos en esa nueva identidad que Él nos da. Él no desea que nosotros estemos volviendo a esa vieja criatura, a esa vieja costumbre, a esas viejas actitudes. Pero sin embargo, muchos de nosotros, ya sea en ciclos o ya sea sin intención alguna, volvemos a ese lugar donde antes nos sacaba. Y el Señor me estaba ministrando, conmoviendo mi corazón con respecto a eso. Como muchos de nosotros el Señor nos ha llamado a salir de ciertas actitudes, de ciertos lugares, de ciertos comportamientos, de ciertas conductas, y cómo nosotros volvemos a esas actitudes, volvemos a esos pensamientos, volvemos a esos sentimientos, volvemos a esas ataduras de las cuales ya el Señor nos ha declarado sanos, de las cuales el Señor nos ha declarado restaurados, de las cuales el Señor nos ha declarado libres. Entonces la pregunta que yo me hacía el día de hoy, a medida de esa actitud de Pedro, de cómo Pedro vuelve a donde él estaba, aquel punto de antes de ser llamado por el Señor y no haber tenido éxito, yo me preguntaba, Señor, entonces ¿por qué? ¿Por qué muchos de nosotros pues seguimos en una actitud, en una situación que seguimos cayendo en esas viejas actitudes, en esas viejas maneras de ser, en esas viejas maneras de pensar? No sé aquí a quién le ha pasado que en muchas situaciones pues sabemos que tenemos que ser libres de ciertas cosas, ciertas situaciones, ciertas conductas, sin embargo seguimos cayendo en ellas. Y le puedo ser honesto, yo siento que muchas veces lo que nos sucede es que dejamos que la negatividad nos consuma, dejamos que la negatividad nos consuma. Hay diferentes aspectos de cómo la negatividad nos consume. Y la negatividad, amados, yo quiero que recordemos como hablamos el domingo y lo hemos dicho varias veces. La palabra nos dice en el libro de Juan que el Señor Jesús nos recuerda que el que viene a robar, destruir y matar es el enemigo, pero que Él ha venido a que tengamos vida en abundancia. Pero muchas veces, para poder ser realmente libres, tenemos que dejar de permitir que la negatividad sea la que ministre nuestras vidas. Un ejemplo muy claro es en el libro de Job, un libro muy extenso, ¿verdad? Aquellos que conocemos la historia de Job, la palabra dice que lo perdió absolutamente todo. Él pierde todo y necesita pues apoyo. Sin embargo, los tres amigos de Job, si usted lee la historia, cuando vienen a donde Job, lo que hacen es acusarlo, lo que hacen es decirle que él de seguro había pecado, que él de seguro había hecho algo malo para que el Señor pues lo castigara. Sin embargo, Job mantenía su inocencia. Pero Job, yo quiero que ustedes noten, no permitió que la negatividad de sus amigos lo contaminaran. Y hoy en día alguien tiene que darse cuenta de que tiene que deshacerse de toda negatividad en su vida. Toda negatividad en su vida. Cada día es fácil dejarnos consumir por la negatividad, ¿verdad? Hemos dicho en muchas ocasiones y lo hicimos referencia el domingo que la negatividad es tremendamente contagiosa. Es tremendamente contagiosa. Entonces tenemos que deshacernos de toda negatividad. ¿Por qué? Porque si dejamos que esa negatividad nos absorba, vamos a estar siempre inquietos, ansiosos, emocionalmente nerviosos. Todas las cosas pequeñas nos afectan, enojados, nos desanimamos fácilmente. Pero ¿cómo puede afectar los pensamientos positivos esta temporada de nuestras vidas? ¿Cómo podemos cambiar? ¿Cómo podemos hacer que estas cosas cambien en nuestras vidas para que podamos vivir una vida positiva, podamos vivir una vida plena, podamos vivir una vida libre? Y yo recuerdo siempre la palabra del apóstol Pablo en el libro de Romanos, cuando él dice, no os conforméis a este mundo.
Lo que la palabra conforméis dice del apóstol Pablo en esta escritura es de que no nos dejemos amoldear, no nos dejemos moldear, no nos dejemos a ser conformados. En otras palabras, lo que el apóstol Pablo está diciendo es que lo que está sucediendo alrededor no deben de darnos forma a nosotros como personas, como padres, como hombres, como esposos, como creyentes, porque muchas veces las cosas que suceden a nuestro alrededor pueden transformarnos. Por eso muchas veces hay personas que cuando venimos a los pies del Señor aún estamos luchando con cosas de nuestro pasado, y es porque hemos dejado que el mundo, que nuestro contorno, que nuestro alrededor, incluso pensamientos y palabras sean los que estén moldeando nuestro carácter. El apóstol Pablo nos recuerda que en lugar de dejarnos moldear por el mundo, debemos de ser ¿qué? Transformados. ¿Y dónde empieza esa transformación? Empieza en la mente. ¿Cómo entonces transformamos la mente? El primer paso para transformar nuestra mente es mantenernos positivos. Aquellas mentiras que el enemigo habla sobre tu vida, aquellas cosas que te atan, aquellas cosas con las que todavía estás luchando, tú debes de, en lugar de hablarte negativamente con respecto a cada una de esas cosas, empezar a hablarte positivamente. Una perspectiva negativa, un punto de vista negativo, nunca te va a conducir a una vida positiva. Uno de los errores que muchas veces muchos padres cometemos cuando estamos enojados es que ante una actitud negativa de nuestros hijos decimos, este muchacho nunca va a cambiar. ¿A quién le ha pasado eso? ¿A quién le ha pasado que quizá tiene un hijo, quizá tiene una hija, un esposo, una esposa, un amigo, un familiar que siempre está actuando de una manera negativa, de una manera no agradable, y en lugar de declarar vida, lo que hacemos es que decimos, esta persona nunca va a cambiar? ¿Qué pasaría si nuestro Padre Celestial hubiese dicho eso? ¿Qué tal si nuestro Señor Jesús, ahí en la cruz del Calvario, me hubiese visto a mí, te hubiese visto a ti, con estas actitudes, con estas ataduras, y hubiese dicho, no, Antonio nunca va a cambiar, no, Pablo nunca va a cambiar, no, Oscar nunca va a cambiar, y como no va a cambiar, yo me bajo de esta cruz, llamo legiones de ángeles para que me liberen porque esto no vale la pena? Pero él no se dio por vencido. Jesús nunca se dio por vencido, nunca se dio por vencido sobre tu pecado, nunca se dio por vencido sobre tus problemas, nunca se dio por vencido sobre tu actitud negativa, nunca se dio por vencido sobre esas cadenas que te están atando. Él decidió morir en la cruz, resucitar al tercer día porque él sabía que tú podías cambiar. Así que nunca pienses que estás atado a ese pensamiento o a ese sentimiento negativo en tu vida. No, el Señor te ha hecho libre, y el día de hoy tú tienes que dejar de pensar que esa palabra que te marcó desde pequeño, que ese pasado que quizá tú no estás orgulloso, ¿verdad? De ese pasado, que esa persona que te hirió, esa adicción, no importa. Tú no puedes ver que todavía vas a estar atado, vas a seguir atado a ninguna de esas situaciones, sino que tú tienes que saber que tú puedes ser libre y puedes ser libertado de cualquier atadura por el poder de la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario por ti y por mí. Piensa que tu futuro es más brillante que tu pasado. Vuelvo y lo repito, tu futuro es más brillante que tu pasado. Aquí hay personas que el día de hoy podemos dar gloria a Dios, o pueden dar gloria a Dios, de que el día de hoy no están en el mismo lugar que estaban hace 5, 10, 15, 20 años. Quizá muchos de aquí pueden dar testimonio de que quizá si el Señor no lo hubiese sacado, si ustedes no hubiesen puesto esas cargas en los pies del Señor, hoy en día ni siquiera pudieran estar aquí escuchándonos y siendo parte de esta familia tan bonita de la fe. Y eso debe de ser de ánimo para alguien de hoy, porque si Dios lo pudo hacer por otra persona, Él lo puede y lo quiere hacer por ti. Recuerda que el pensar positivo no es una negación de la realidad. No quiero tampoco que crean eso. No quiero que crean
que pensar positivo significa que nada de lo que está sucediendo ahora está sucediendo. Claro que sí. Las cosas suceden, hay desafíos, hay retos, pero eso no debe de ser lo que determina tu vida. El optimismo no es una fe ciega, no es algo que simplemente estamos obviando o echando de lado todas las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor. El optimismo o el pensar positivamente es la confianza de que Dios tiene el control de tu futuro. Una de las cosas, mientras he estado indagando en las escrituras esta semana, preparando ya el mensaje del domingo, ¿verdad? Una de las cosas que Job le sucede es que cuando está abrumado, ¿verdad? Por tantas cosas negativas, o sea, piensa en esto, Job pierde sus bienes materiales, pierde su familia, pierde sus hijos, pierde su salud. Sin embargo, Dios le dice algo, Dios le muestra las estrellas del cielo, Dios le muestra la luz del día, Dios le muestra la naturaleza. ¿Qué le estaba diciendo Dios a cada una de esas cosas a Job? Él le estaba diciendo algo que él no quiere recordar el día de hoy, y es que todo está en sus manos. Todo está en sus manos. Si Él puede hacer que el sol salga cada día, si Él puede hacer que la lluvia caiga sobre la tierra, si Él puede darle alimento a las aves del cielo, Él puede y tiene el control sobre todas las cosas que puedan estarte afectando el día de hoy. Y eso es algo que yo quiero que tú tengas pendiente. El optimismo o pensar positivo es la experiencia inquebrantable de que nuestro Dios amoroso está trabajando en cada situación para nuestro bien. Vuelvo y lo repito, el pensar positivo es la expectativa, es la esperanza. ¿Recuerdan que el domingo estuvimos hablando cómo estos dos seguidores de Jesús habían perdido toda la esperanza camino a Emaús? El pensar positivo, el optimismo es la expectativa, es la esperanza inquebrantable de que nuestro Dios amoroso está trabajando en cada situación para nuestro bien. Quizá muchos aquí están pasando por situaciones el día de hoy, no entienden por qué están pasando por esas situaciones, por qué el Señor las ha permitido. Pero yo estoy seguro que aquí por lo menos 2 o 3 de nosotros podemos decir que aquel rechazo que sufrimos hace 10 años atrás, a aquellas palabras negativas que se nos dijeron, a aquella persecución que sufrimos, aquellos chismes, aquellas contiendas, aquellas cosas que se hablaron de ti el día de hoy han moldeado tu carácter para que esas cosas te han hecho más fuerte, esas cosas te han permitido madurar, esas cosas te han permitido que ya lo que se diga de ti a ti te resbale, que ya lo que te murmuran de ti, tú sabes que no es lo que murmuran de ti, sino lo que Dios ha dicho de ti y tu posición como creyente y como hijo e hija de Dios. Romanos 8:28 nos recuerda que sabemos que en todas las cosas Dios obra para el bien de los que le aman, que han sido llamados según su propósito. Quizá en algún momento, ¿verdad? Hemos pasado situaciones que todavía las llevamos en nuestro corazón. Pero recuerda que cada situación negativa en tu vida tiene el potencial para producir un propósito positivo en tu vida. Vuelvo y lo repito. Toda situación negativa en tu vida todavía tiene el potencial de producir un propósito positivo. Muchas veces, ¿verdad? En este caminar como ministro, como servidor, como pastor, muchas veces tenemos que hablar con personas que están luchando todavía con situaciones negativas en su vida, que están luchando con situaciones, pensamientos, que están luchando quizá con malas memorias, pero yo quiero que tú sepas, hablando por experiencia propia, que esas memorias tienen un objetivo, y es la de producir algo positivo en nuestra vida. Si el Señor me sacó a mí de una depresión, es para yo poder ayudar a otros a salir de la depresión. Si el Señor me sanó de una enfermedad, es para llevarle esperanza a otro de que Jesús lo puede sacar de esa enfermedad. Si el Señor restauró mi matrimonio, el Señor me está dando la oportunidad de ayudar a otros a restaurar su matrimonio. Si el Señor me sacó a mí de una adicción,
es una oportunidad para yo sacar a otros de sus adicciones. Alguien lo dijo de esta manera y creo que lo compartí con ustedes hace unos cuantos días atrás, que para el creyente toda la situación de las vidas deben verse como una de dos, o como milagros o como potenciales para un milagro. Ante el reto que la vida nos pone, hay una oportunidad de que Dios obre un milagro en su vida. Ante el reto de que el Señor eligió a este servidor para estar al frente de este ministerio y estar en un lugar donde solamente 30 o 35 personas venían, era un reto para el que el Señor obrara un milagro. Y vaya que lo ha hecho, porque me gozo con cada uno de ustedes cuando veo que el Señor sigue agregando miembros a esta familia de la fe. Y no solo eso, verlo a ustedes desarrollándose, ver personas interesados en ayudar en el ministerio, viendo personas trayendo reflexiones, viendo personas intercediendo a las 3 de la mañana, viendo personas dando clases. Eso es un gozo para mí, porque eso es un potencial para un milagro de Dios. Y yo creo que todavía el Señor va a seguir obrando milagros, no solamente en la congregación, sino en cada una de nuestras vidas. ¿Quién más lo puede creer? Lo creemos. Los pensamientos, la negatividad consume tus pensamientos. La negatividad consume tus pensamientos. No le des cabida a la negatividad en tu vida. La preocupación, el miedo y la ansiedad, lo que buscan es consumir tus pensamientos. Consume tu mente y consume y controla toda tu vida. El día de hoy debes de verte con una mentalidad positiva. Tienes que verte restaurado, tienes que verte sanado, tienes que ver a tu familia unida, tienes que ver a tus hijos saludables, tienes que ver a tu hijo desde ahora como un hombre del reino, tienes que ver a tu hija como una princesa del reino. Muchos aquí tenemos que ver a nuestras parejas, ¿verdad? Como ese hombre, esa mujer que el Señor está levantando para un tiempo como el de ahora. Pero no permitas que la negatividad, que la preocupación, que el miedo, que la ansiedad consuma tu vida. Es muy fácil darle cabida a la negatividad. Cuando nuestros hijos empiezan a conducir, a manejar, como dicen en mi país, ¿verdad? Y la primera vez que salen solos, uff. Los que no han pasado por eso, váyanse agarrando de la promesa de Dios, vayan revistiéndose de la armadura del Señor, porque cuando los hijos de nosotros salen por primera vez, ¿verdad? Y uno está, ay, que si le pasa esto, que si le pasa el otro, y eso nos consume. Pues así mismo, en cada área de nuestra vida, la negatividad puede consumirte. En una ocasión, recuerdo que yo no era muy bueno o no soy muy bueno para las matemáticas. La matemática básica es bien, ¿verdad? Multiplicación, suma, resta, división. Pero recuerdo que cuando entré a primero de bachillerato, creo que ya ahora le dan esta materia más temprano a nuestros hijos, pero cuando entré a primero de bachillerato se me dio álgebra. Y yo sé que en el grupo tenemos dos ingenieros que para ellos el álgebra debe ser algo bien fácil, pero yo luché con el álgebra. Por fin podía sumar, dividir, multiplicar y restar números, y de repente nos vienen con letras. Todavía a mí no me hace sentido, pero yo creo que para los ingenieros sí. Pero, ¿qué te quiero decir con esto? Cuando yo me enfrenté al reto del álgebra, yo recuerdo como ahora que tomé unas clases extras para poder pues reforzar, ¿verdad?, mi entendimiento del álgebra. Y dos compañeros del colegio que estaban conmigo, uno el nombre es Robin y el otro Joángel. Si de casualidad nos ven, un abrazo para los dos. Tengo esta memoria todavía viva el día de hoy allá en el Colegio de La Salle en Santiago. Yo recuerdo que yo les expliqué a ellos la lección. Yo les expliqué a ellos la lección, les di las clases, ellos la entendieron. Incluso Joángel y yo estuvimos la noche entera estudiando para el examen al otro día y estábamos preparados. Pero ¿qué pasa? Cuando llegó el momento del examen, yo permití que la negatividad consumiera mis pensamientos. La negatividad de yo pensar
yo no entiendo esto es difícil, esto no es para mí. Eso hizo que se consumiera en mi mente todo lo que ya yo había aprendido. Y ¿saben qué sucedió? Que yo, Ángel y Robin pasaron el examen. Pasaron el examen con más de 90. ¿Y qué me pasó a mí? Que me quemé. En mi país le decimos me quemé. Reprobé el examen. Me fue mal. No recuerdo cuál fue la nota final, pero sé que tuve que repetir la materia. Ese es el poder que tiene la negatividad sobre nuestros pensamientos. Ya yo tenía el conocimiento aquí para haber podido, oh Dios mío, esto es un rema de Dios para alguien. Ya yo tenía el conocimiento pleno aquí, en mi mente, en mi corazón, para haber podido pasar esa materia, pero la negatividad consumió esos pensamientos y canceló todo lo que ya yo había aprendido y reprobé. Ante la vida nos sucede lo mismo. Ya Dios nos ha declarado redimidos, justificados, nos ha perdonado, te ha hecho libre de cadenas. Aquellas cosas, aquellos pensamientos, aquellos sentimientos de tu corazón que tú un día dijiste en el altar: Señor, te entrego esta carga. El Señor ya te ha hecho libre, pero la negatividad, los sentimientos opuestos en tu vida y en tu mente te hacen cancelar todo ese conocimiento, todas las palabras que ya Dios ha declarado para tu vida. Entonces el día de hoy es el momento de que alguien entienda que si permitimos que la negatividad entre a nuestra mente, va a consumir nuestra mente, pero también controla nuestra vida. Recuerda que el libro de Proverbios nos dice que así como el hombre piensa en su corazón, así es él. La vida que tienes es un reflejo de los pensamientos que sientes. La vida que tienes es un reflejo de los pensamientos que piensas, perdón. Los problemas que no tenemos control de ellos. Los asuntos que están sucediendo a nuestro alrededor. Cosas que sabemos que tenemos que entregarla al Señor. Debemos de recordar que Él es el Dios de lo imposible. ¿Qué te está marcando todavía el día de hoy? ¿Qué cosa negativa hay en tu vida que todavía estás cargando? Quizá alguna actitud, quizá para algunos pueda ser el trabajar con personas difíciles, ¿verdad? Siempre vamos a trabajar con personas difíciles, pero quizá para algunos son malas memorias, quizá para algunos son ataduras emocionales, espirituales, quizá para algunos fue un daño que alguien le hizo, quizá para alguien fue un daño que se le hizo en un lugar de trabajo, en una relación y ¿por qué no? Hasta en una iglesia. Y todavía estamos atados a eso. Quizá para algunos pueden ser algún tipo de adicción, algún tipo de pensamientos. No sé, tú ponle el nombre, tú ponle el nombre. Y yo quiero que entendamos algo. Si estoy volviendo tanto a este tema de las cadenas que nos están atando, no es porque, como en buen dominicano, no es porque a mí me ha cogido con eso, es que yo siento que el Espíritu Santo está deseando que ya nosotros podamos romper con esas ataduras. Tú ponle el nombre, la que sea, pero recuerda que no debes de verte con esas cadenas todavía en tu vida. Mírate libre, mírate restaurado. Recuerda que el pensar positivo es la confianza en el futuro, de que Dios tiene el control para un resultado exitoso. Es la expectativa inquebrantable de que nuestro Dios amoroso está trabajando en cada situación para nuestro bien. Romanos 8:28 nos recuerda, y con esto cierro el día de hoy, que sabemos que en todas las cosas Dios obra para el bien de los que le aman, que han sido llamados según su propósito. Así que el día de hoy, amados, si esta palabra ha sido de bendición para alguien, o si usted conoce a alguien que necesite escuchar de este mensaje, no dude en compartir estos videos. No duden ustedes también en compartir el mensaje, porque siempre digo que lo importante no es quién lleva el mensaje, sino que el mensaje llegue a la persona que lo necesite. Así que el día de hoy queremos orar para que esta palabra entre a nuestro corazón, pero no solamente que entre, sino que caiga como semilla sobre terreno fértil, y para que pueda producir fruto al 100 por 1.